It's wonderful to Es hermoso poder estar aquí con ustedes, aquellos que veo y a los que veo en mi mente. Estoy muy agradecido por vuestra presencia aquí. Quiero agradecer a aquellos que están aquí representando a las presidencias de Estaca y a todos aquellos que representan a los obispados y muchos otros, a quienes amamos y sostenemos y apoyamos. Todos los oficiales también que están aquí, de los que nos acompañan, a los que cantaron, ofrecieron la música, el coro combinado de Odien, y les dije que le correspondía a ellos asegurarnos de que el Espíritu pudiese estar con nosotros. Y estoy muy agradecido por su participación. Antes de venir aquí esta tarde, me encontré con un amigo que sirvió como sumo consejero y como un consejero de una rama de jóvenes adultos en la Estaca. Y él me dijo, quiero darte un consejo, cómo comenzar esta reunión. Él me dijo, diles que tú quieres que ellos escuchen tus comentarios y que por lo tanto dejen de mandar textos telefónicamente. Así que si veo que están con la cabeza gacha, no voy a pensar que solamente son reverentes, sino que están leyendo sus mensajes telefónicos. Yo quiero asegurarme que tengo el mío apagado, pero si empieza a sonar cuando estoy hablando, realmente me dará mucha vergüenza. Nosotros, los adultos, incluyendo los padres, líderes de la iglesia, profesores y amigos, solemos instarles a planificar para el futuro. Les alentamos a continuar sus estudios y formación profesional como preparación para la vida en los próximos años. Les aconsejamos asentar las bases para el matrimonio y la familia y actuar de acuerdo con esos planes. Les advertimos que piensen en las posibles consecuencias futuras cuando tomen decisiones de lo que hacen hoy. Por ejemplo, lo que escribieron en Internet. Les aconsejamos que piensen en cómo medirán el éxito en su vida y después establecer los patrones y las prácticas que les conduzcan a ese éxito. Todo esto nos lleva a un curso sabio y prudente en la vida. Y en lo que diré esta noche no minimizo en modo alguno la importancia de pensar y planificar con antelación. Una planificación y preparación cuidadosas son la clave para un futuro gratificante, pero no vivimos en el futuro, vivimos en el presente. Es en el día a día que trabajamos para llevar a cabo nuestros planes futuros. Es con el día a día que alcanzamos objetivos. Es un día a la vez que criamos y cuidamos a nuestra familia. Es un día a la vez que superamos nuestras imperfecciones. Perseveramos en la fe hasta el fin, un día a la vez. Es la acumulación de muchos días bien vividos que se suman a una vida plena y a una persona santa. Así que me gustaría hablar con ustedes acerca de vivir bien día a día. En Lucas se registra que uno de sus discípulos le pidió a Jesús, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús entonces le dio un modelo de oración conocido como el Padre Nuestro. Igual se registra en Mateo como parte del Sermón del Monte. En la oración del Señor está la petición, danos hoy el pan nuestro de cada día. O, en Lucas, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sería fácil reconocer que tenemos necesidades diarias en las que queremos la ayuda de nuestro Padre Celestial. Para algunos es literalmente el pan, es decir, los alimentos necesarios para mantenerse con vida ese día. También podría ser fuerza espiritual y física para enfrentar un día más con una enfermedad crónica o una lenta y dolorosa rehabilitación. En otros casos, necesidades menos tangibles, como lo relacionado con las obligaciones o actividades de ese día. Enseñar una lección o presentar un examen, por ejemplo. Jesús nos enseña a nosotros, sus discípulos, que debemos acudir a Dios cada día por el pan,
la ayuda y el sustento que necesitemos ese día en particular. Esto va de acuerdo con el consejo de orar siempre y no desmayar, que nada debéis hacer ante el Señor sin que primero oréis al Padre en el nombre de Cristo, para que Él os consagre vuestra acción, a fin de que vuestra obra sea para el beneficio de vuestras almas. La invitación del Señor de buscar el pan de cada día de la mano de nuestro Padre Celestial nos habla de un Dios amoroso, consciente aún de las pequeñas necesidades diarias de sus hijos y deseoso de ayudarlos uno por uno. Él dice que podemos pedir con fe a ese ser quien da a todos abundantemente y sin reproche y les será dado. Eso, por supuesto, es sumamente reconfortante, pero aquí hay algo en juego que es más importante que tan solo la ayuda para salir adelante día a día. Al procurar recibir el pan divino diario, nuestra fe y confianza en Dios y su Hijo aumentan. Recordarán el gran éxodo de las tribus de Israel desde Egipto y los 40 años en el desierto antes de entrar en su tierra prometida. Esta masiva hueste de más de 1 millón de personas tuvo que ser alimentada. Sin duda, esa cantidad de personas en un lugar no podría subsistir por mucho tiempo solo de la caza de los animales, y su estilo de vida nómada no era propicio para cultivar ni criar ganado. Jehová resolvió el problema brindando su pan diario desde el cielo, el maná. Esta pequeña sustancia comestible que aparecía sobre la tierra cada mañana era algo nuevo y desconocido. El nombre maná proviene de palabras que significan ¿qué es esto? Por medio de Moisés, el Señor instruyó al pueblo a reunir a diario lo suficiente para ese día, excepto en la víspera del día de reposo, cuando debían recoger suficiente para 2 días. Al principio, a pesar de las instrucciones específicas de Moisés, algunos trataron de reunir más que suficiente para un día y guardar el resto. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió. Sin embargo, según lo prometido, cuando recogían el doble de lo que era la cantidad diaria en el día sexto, no se dañaba. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no lo hallaréis en el campo. En los 6 días lo recogeréis, pero el 7º día es día de reposo, en el cual no se hallará. Una vez más, sin embargo, algunos no podían creer sin ver y fueron a buscar maná en el día de reposo. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso os da el 6º día pan para 2 días. Quédese, pues, cada uno en su lugar, y nadie salga de su lugar en el 7º día. Parece que incluso en la antigüedad, como hoy en día, había algunas personas que no podían resistirse de ir de compras en el día de reposo. Al brindar un sustento diario, un día a la vez, Jehová trataba de enseñar la fe a una nación que, en un periodo de unos 400 años, había perdido gran parte de la fe de sus padres. Le enseñaba a confiar en Él, a elevar hacia Él todo pensamiento, no dudar, no temer. Él proporcionaba lo suficiente para un día a la vez. Salvo en el 6º día, no podían guardar maná para el próximo día o los siguientes. En esencia, los hijos de Israel tuvieron que caminar con Él ese día y confiar en que Él les otorgaría una cantidad suficiente de alimentos para el próximo día al día siguiente, y así sucesivamente.
De esa forma, Él nunca estaría muy lejos de sus pensamientos. Por cierto, debemos notar que 40 años de maná no tenían como intención ser un subsidio de desempleo. Una vez que las tribus de Israel estuvieron en condiciones de valerse por ellas mismas, se les requirió hacerlo. Después de haber cruzado el río Jordán y estar listo para la conquista de Canaán, comenzando en Jericó, las Escrituras indican que al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, es decir, de la cosecha del año anterior. Y el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Asimismo, al suplicar a Dios por el pan nuestro de cada día, por ayuda en el momento en que no podemos proveernos, aún debemos estar activos en hacer y proveer lo que sí esté a nuestro alcance. Un tiempo antes de que se me llamara como autoridad general, me enfrenté a un reto económico personal que duró varios años. No fue consecuencia de malas acciones ni de la mala intención de nadie. Solo fue una de esas cosas que a veces llegan a nuestra vida. La gravedad y el apremio de ese problema eran fluctuantes, pero nunca desapareció del todo. A veces este reto amenazó el bienestar de mi familia y el mío, y pensé que iríamos a la ruina financiera. Oré para que alguna intervención milagrosa nos liberara. Aunque ofrecí esa oración muchas veces con gran sinceridad y el más fervoroso deseo, la respuesta final era no. Al fin aprendí a orar como lo hizo el Salvador, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Busqué la ayuda del Señor con cada pequeño paso del camino hacia una resolución final. Hubo ocasiones en que había agotado todos mis recursos, cuando no tenía dónde ir ni a quién recurrir en ese momento, cuando simplemente no había otro ser humano a quien llamar para que me ayudara a cumplir con mi obligación. Sin otra alternativa, más de una vez caí ante mi Padre Celestial rogando su ayuda con lágrimas. Y Él me ayudó. A veces no era más que un sentimiento de paz, una sensación de seguridad de que las cosas se resolverían. Tal vez no podía ver cómo o cuál sería el camino, pero Él hizo que lo supiera, que directa o indirectamente Él abriría un camino. Las circunstancias podrían cambiar. Una idea nueva y útil podría venir a la mente. Algunos ingresos u otros recursos imprevistos podrían aparecer en el momento justo. Sin saber cómo, habría una solución. A pesar de que sufría al mirar hacia atrás ahora, estoy agradecido que no hubo una solución rápida a mi problema. El hecho de verme obligado a recurrir a la ayuda de Dios casi a diario durante un prolongado periodo de años me enseñó realmente a orar y a recibir respuestas a la oración. Y me enseñó de una manera muy práctica a tener fe en Dios. Llegué a conocer a mi Salvador y a mi Padre Celestial de una forma y tal grado que no podría haber ocurrido de otra manera o me hubiera llevado más tiempo lograrlo. Aprendí que el pan de cada día es un bien muy preciado, que el maná de hoy en día puede ser tan real como el maná tangible del relato bíblico. Aprendí a confiar en el Señor con todo mi corazón. Aprendí a caminar con Él día a día. Pedir a Dios nuestro pan de cada día en lugar del pan semanal, mensual o anual es también una manera de centrarse en las partes más pequeñas y manejables de un problema. Para atender algo muy grande, quizás tengamos que tomarlo en pequeños bocados diarios. A veces, todo lo que podemos aguantar es un día o parte de un día a la vez. Les daré un ejemplo
fuera de las Escrituras. Un libro que leí hace poco titulado Lone Survivor narra la trágica historia de un equipo de 4 hombres de las Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos que hace 5 años estaban en una misión secreta en un sector remoto de Afganistán. Cuando 2 pastores, un hombre y un niño, los descubrieron involuntariamente, estos militares bien entrenados tenían la opción de matarlos a los 2 o dejarlos ir, sabiendo que si los dejaban vivir, revelarían su ubicación y serían atacados de inmediato por las fuerzas de Al-Qaeda y los talibanes. Pero dejaron ir a los inocentes pastores. Y en el tiroteo que siguió, solo el autor, Marcus Luttrell, sobrevivió contra más de 100 atacantes. En su libro, Luttrell relata el entrenamiento extremo y la resistencia necesaria para calificar para las fuerzas especiales de la Marina de los Estados Unidos. En el grupo de Luttrell, por ejemplo, 164 hombres comenzaron el curso, pero solo 36 lo terminaron. Resistieron semanas de esfuerzo físico casi constante dentro y fuera del agua fría del océano. Nadaron, remaron y cargaron botes inflables, corrieron por la arena, hicieron cientos de flexiones al día, llevaron troncos entre obstáculos, etc. Estaban en un estado de agotamiento casi permanente. Me impresionó algo que un oficial de alto rango dijo al grupo al comenzar la fase final y más exigente de su formación. Primero, dijo, no quiero que cedan a la presión del momento. Cuando estén realmente sufriendo, simplemente aguanten, acaben el día. Entonces, si aún se sienten mal, piensen lo largo y tendido antes de que decidan retirarse. Segundo, tómenlo un día a la vez, una fase a la vez. No dejen que sus pensamientos se precipiten. No empiecen a planear irse porque les preocupa el futuro y lo mucho que podrán aguantar. No miren hacia el dolor del futuro, solo vivan el día y habrá una maravillosa carrera por delante. Por lo general, es bueno tratar de anticipar lo que viene y prepararse para afrontarlo. A veces, sin embargo, el consejo de este capitán es sabio. Tomen un día a la vez. No miren hacia el dolor del futuro, solo vivan el día. Preocuparse por lo que viene o lo que vendría puede resultar debilitante, puede paralizarnos y hacernos desistir. En los años 50, mi madre sobrevivió a una cirugía radical contra el cáncer y aparte de lo difícil, docenas de tratamientos de radiación dolorosa siguieron a la cirugía en lo que ahora se consideraría condiciones médicas primitivas. Ella recuerda que su madre le enseñó algo en ese tiempo que la ha ayudado desde entonces. Cito a mi madre ahora. Yo estaba tan enferma y débil que le dije un día, oh madre, no puedo soportar 16 tratamientos más de esos. Ella me dijo, ¿puedes ir hoy? Sí. Bueno, cariño, eso es todo lo que tienes que hacer hoy. Eso me ha servido muchas veces cuando recuerdo tomar un día o una cosa a la vez. El Espíritu nos guía para saber cuándo mirar hacia adelante y cuándo solo deberíamos ocuparnos de ese día, de ese momento. Si le pedimos, el Señor nos dirá por el Espíritu Santo cuándo nos es conveniente aplicar en nuestra vida el mandamiento que dio a sus antiguos apóstoles. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán por sus propias cosas. Basta el día para su propio mal. He sugerido que pedir y recibir el pan de cada día de la mano de Dios desempeña una función vital para aprender a confiar en Dios y sobrellevar los retos de la vida. También necesitamos una porción diaria de pan divino para convertirnos en lo que debemos ser.
para arrepentirnos, mejorar y en su momento llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como Pablo lo expresó. Es un proceso paso a paso. La incorporación de nuevos hábitos sanos en nuestro carácter o la superación de malos hábitos o adicciones suele implicar un esfuerzo hoy seguido de otro mañana y luego otro y otro, tal vez por muchos días, incluso meses y años, hasta lograr la victoria. Pero podemos hacerlo porque podemos apelar a Dios por nuestro pan diario, por la ayuda que necesitamos cada día. Esta es la temporada de las resoluciones de Año Nuevo y deseo citar las palabras del presidente N. Eldon Tanner, quien fuera consejero de la primera presidencia. Al reflexionar en el valor de esforzarnos por ser mejores, propongámonos disciplinarnos a fin de seleccionar detenidamente las resoluciones que tomemos, de considerar el propósito de que nos haya llevado a hacerlo y de asegurarnos de que nos mantendremos firmes, no permitiendo que ningún obstáculo se interponga. Al comenzar cada día, recordamos que es posible mantenernos fieles a un propósito por el término de un día. Al hacerlo, será cada vez más fácil hasta convertirse en un hábito. Hace más de un año, el elder David A. Bednar se refirió a la consistencia en las prácticas cotidianas sencillas, como la oración familiar, el estudio de las Escrituras y la noche de hogar, como cruciales en la edificación de familias exitosas. El esfuerzo constante en pasos diarios aparentemente pequeños es un principio clave en el logro de toda gran obra, inclusive en el progreso en la senda del discipulado. Como ilustración, el elder Bednar comparó los hechos cotidianos con las pinceladas individuales de una pintura que en conjunto y con el tiempo producen una obra de arte. Él dijo: en mi oficina tengo un hermoso cuadro de un campo de trigo. La pintura se compone de una vasta colección de pinceladas, ninguna de las cuales sería interesante o impresionante si estuviera aislada. De hecho, si uno se acerca al lienzo, todo lo que se aprecia es una masa de pinceladas de pintura amarilla, dorada y marrón, que aparentemente no tienen relación ni atractivo alguno. Sin embargo, al alejarse gradualmente del cuadro, todas esas pinceladas se combinan y juntas producen un magnífico paisaje de un campo de trigo. Así como las pinceladas se complementan entre sí y producen una obra maestra impresionante, nuestra constancia en acciones pequeñas pueden llevarnos a alcanzar resultados espirituales significativos. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. El presidente Ezra Taft Benson, al hablar del arrepentimiento, dio este consejo: en nuestros esfuerzos por parecernos más a Cristo, debemos tener cuidado de no desanimarnos y perder la esperanza. El llegar a ser como Cristo es un proceso de toda la vida y suele requerir un progreso y un cambio lentos, casi imperceptibles. En las Escrituras hay ejemplos notables de hombres cuya vida cambió drásticamente en un instante como alma, hijo. Pablo en el camino a Damasco. Enós, cuando oró todo el día hasta bien entrada la noche, y el rey Lamoni. Estos asombrosos ejemplos del poder cambiar aún a grandes pecadores nos dan la seguridad de que la expiación puede alcanzar incluso a los que están en la más profunda desesperanza. Pero debemos tener cuidado cuando hablamos acerca de esos ejemplos maravillosos, porque si bien son reales y extraordinarios, son la excepción más que la regla. Por cada Pablo, por cada Enós y por cada rey Lamoni, hay cientos y miles de hombres y mujeres cuyo proceso de arrepentimiento es mucho más sutil e imperceptible. Día a día se acercan más al Señor sin darse cuenta de que están forjándose una vida con cualidades divinas. Esas personas llevan una vida serena de bondad, servicio y determinación. No debemos perder la esperanza.
ya que esta es un ancla para el alma del hombre. Satanás quiere que nos despojemos de esa ancla para que nos desanimemos y nos rindamos, pero no podemos perder la esperanza. El Señor está complacido con cada esfuerzo, incluso los diarios y minúsculos, por los que tratamos de llegar a ser como Él. Y recuerden que el Señor se complace con cada esfuerzo que hacemos, aun los minúsculos, para que tratemos de llegar a ser como Él. Y recuerden que no solo debemos mirar hacia nuestro interior cuando buscamos una medida diaria de pan divino. Si hemos de ser más como el Maestro, aquel que vino no para ser servido, sino para servir, buscaremos su ayuda para estar al servicio de nuestro prójimo día a día. El presidente Thomas S. Monson vive este principio mejor que nadie que yo conozca. En su corazón siempre hay una oración para que Dios le revele las necesidades y los medios para ayudar a las personas a su alrededor en cualquier momento del día. Un ejemplo del tiempo cuando era obispo ilustra el hecho de que incluso un poco de esfuerzo puede, con la ayuda del Espíritu, producir mucho fruto. Cito de la biografía del presidente Monson, Al rescate, escrita por Heidi Swenton. Uno a quien el presidente Monson ayudó fue Harold Gallagher. Su esposa e hijos estaban activos en la iglesia, pero Harold no lo era. Su hija Sharon había preguntado al obispo Monson si haría algo para traer a su padre de vuelta a la actividad. Como obispo, sintió un día la inspiración de visitar a Harold. Era un día caluroso de verano cuando llamó a la puerta de Harold, que tenía tela metálica. El obispo podía ver a Harold sentado en su silla fumando un cigarrillo y leyendo el periódico. ¿Quién es? Harold preguntó malhumorado sin levantar la vista. «¿Su obispo?», respondió Tom. «He venido a conocerlo y a pedirle que asista con su familia a nuestras reuniones». «No, estoy muy ocupado», fue la respuesta desdeñosa. Nunca levantó la vista. Tom le dio las gracias por escuchar y se fue. La familia se mudó sin que Harold asistiera nunca a las reuniones. Años después, un tal hermano Gallagher llamó por teléfono a la oficina del elder Thomas S. Monson y pidió una cita para verlo. «Pregúntele si su nombre es Harold G. Gallagher», le dijo el elder Monson a su secretaria, y si vivía en el 55 Vincent Place y si tenía una hija llamada Sharon. Cuando la secretaria así lo hizo, Harold se sorprendió de que el elder Monson recordara tales detalles. Cuando los dos se vieron al poco tiempo, se abrazaron. Harold dijo: «He venido a pedir disculpas por no levantarme de la silla ni dejarle pasar aquel día de verano hace tantos años». El elder Monson le preguntó si estaba activo en la iglesia. Con una sonrisa irónica, Harold respondió: «Ahora soy el segundo consejero del obispado de mi barrio. Su invitación a ir a la iglesia y mi respuesta negativa me atormentaron tanto que tomé la determinación de hacer algo al respecto». Pensar en nuestro pan de cada día nos mantiene al tanto de los detalles de nuestra vida, de la importancia de las pequeñas cosas que ocupan nuestros días. La experiencia enseña que un matrimonio, por ejemplo, un flujo constante de gentileza, ayuda y atención sencillas hacen mucho más para mantener vivo el amor y alimentar la relación que un gesto ocasional y ostentoso. Eso no quiere decir, hermanos casados, que a su esposa no le gustaría algo nuevo y hermoso o de vez en cuando algún regalo que exprese con signos de exclamación lo que sientan por ella. Por supuesto, dentro de los parámetros de su presupuesto. Es que una expresión constante y diaria de afecto, tanto en palabras como en acciones, es más significativa a largo plazo.
Asimismo, en las decisiones diarias podemos evitar que ciertas influencias insidiosas entren en nuestra vida y se alojen en nosotros. En una conversación informal que el elder Neil A. Maxwell y yo tuvimos hace algunos años con un líder del sacerdocio en una conferencia de estaca, notamos que uno puede evitar la mayoría de la pornografía e imágenes pornográficas con solo tomar buenas decisiones. En general, es una cuestión de autodisciplina, no ir a donde probablemente haya pornografía, físicamente o en el ciberespacio. Reconocimos, no obstante, que debido a que trágicamente es tan penetrante, la pornografía podría asaltar a una persona que está en sus propios asuntos casi por sorpresa. Sí, observó el elder Maxwell, pero inmediatamente la rechaza. Él no tiene que invitarla a entrar y ofrecerle un asiento. Así que con otras influencias y hábitos, la apariencia desaliñada, el descuido en la conducta, el lenguaje abusivo y profano, la crítica cruel, la postergación, etc. Nuestra atención cada día para evitar los inicios de tales cosas nos protege de despertar algún día futuro y darnos cuenta de que, debido a la falta de atención, algún mal o debilidad ha echado raíces en nuestra alma. En realidad, no hay muchas cosas en un día que sean totalmente insignificantes. Incluso lo mundano y repetitivo pueden ser pequeños, pero significativos ladrillos que con el tiempo establecen la disciplina, el carácter y el orden necesarios para realizar nuestros planes y sueños. Por lo tanto, al pedir en oración su pan de cada día, consideren atentamente sus necesidades, tanto en lo que les pueda faltar como contra lo que deben protegerse. Al retirarse a dormir, piensen en los éxitos y fracasos del día y en lo que hará que el día siguiente sea un poco mejor. Y agradezcan a su Padre Celestial el maná que Él ha puesto en su camino, que les ha sostenido durante el día. Sus reflexiones aumentarán su fe en Él al ver su mano ayudándolos a sobrellevar algunas cosas y a cambiar otras. Podrán regocijarse en un día más, un paso más hacia la vida eterna. Por encima de todo, recuerden que tenemos a aquel de quien el maná era un ejemplo y un símbolo, el mismo pan de vida, el Redentor. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Les doy mi testimonio de la viva realidad del pan de vida, Jesucristo, y del infinito poder y alcance de su expiación. Al final de cuentas, es su expiación, su gracia, lo que es nuestro pan de cada día. Debemos buscarlo diariamente para hacer su voluntad cada día, para llegar a ser uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Los bendigo para que, a medida que se lo pidan, su Padre Celestial les dé el pan de cada día, en el nombre de Jesucristo. Amén.